Hola, bendiciones. Una vez más, en un discipulado en el cual vamos a continuar aquel tema que nos ha apasionado tanto, obras de justicia. Gracias por estar atento y ahí donde me estás escuchando, en el rincón de tu casa o donde me estés oyendo, te bendigo. ¿Y qué dices si le presentamos al Señor nuestro discipulado y que nos bendiga? Entonces ahí donde estás, pues cierra tus ojos si es posible o acompáñame con esta oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Sobre todo, Padre mío, te pedimos, nos bendigas. Dirige, Señor, esta reunión y háblanos al corazón. Y seas tú, Señor amado, quien gobierne en las palabras y que se vuelvan vida. Te lo pido, Señor amado, que se vuelvan vida. Te lo suplico, Señor. Desde ya, Señor, gracias nuevamente en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, ¿qué dices si adoramos con este canto? Ponle atención a la letra. Si no te lo sabes, pues trata de acompañarlo, pero te va a hablar, te puedo asegurar. Acuérdate que vimos la semana pasada que si hay que, acaso si oramos en el Espíritu, ¿no deberíamos de orar con el entendimiento? ¿Acaso si cantamos en el Espíritu, no deberíamos de cantar con el entendimiento? Entonces, con el entendimiento queremos hoy, Señor, cantarte y en su espíritu. Bien, entonces ahí donde estás vamos a decirle de esta manera a mi Padre Celestial. La tierra
Aleluya. Esta parte donde dice que te entregamos nuestra devoción y es poder estar a tus pies. No cabe duda que el poderle decir al Señor, úsame, o aquí está mi vida, o hazla de nuevo, pero sobre todo estoy a tus pies. Por eso le amamos, porque Él es merecedor de nuestro amor, ¿verdad? En todo sentido. Bueno, vamos a iniciar este hermoso tema, a continuar, armas de justicia, la parte 2. Y esta parte, pues, trata de cómo utilizar la palabra, que es la arma de justicia, para santificarnos, para vivir en santidad. ¿Recuerdas? La semana pasada vimos la arma de la espada como arma de justicia para poder crecer espiritualmente. Y hoy pues vamos a edificarnos en esta área. Pero quiero hacer un pequeño resumen acerca del porqué de las armas de justicia para tú que me estás viendo, posiblemente estás viendo la segunda parte y no viste la primera, o como decía Pablo, repitiendo hasta que se vuelva parte de ustedes como aquel que martilla el clavo hasta que quede bien asentado, pues procederé a hacerlo. Entonces, hablamos acerca de que la palabra de Dios es una arma de justicia. Y Pablo lo refiere cuando él dice de esta manera, cuando nos dice que todos nosotros debemos de presentarnos ante Dios, como decirle, Señor, pues aquí estoy, ¿en qué puedo hacer por ti? Pero leámoslo en la palabra y de esta manera pues te puede edificar. Entonces dice así, en 2 Corintios capítulo 6, verso 1. Y como colaboradores con Él. Acuérdense, nosotros, el Señor nos dice que nosotros podemos colaborar en lo que Él nos pide. También os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. O sea que Pablo dice, como colaboradores del Padre, recibamos lo que Él nos tenga que dar y usémoslo apropiadamente. De tal manera, dice el verso 3, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado. O sea, la importancia de que nuestro testimonio pueda edificar a alguien más. ¿Cómo podemos hacer esto? Entonces ahí es donde él dice, en la palabra de verdad, en el poder de Dios,
que es por armas de justicia, y hace la referencia para la derecha y para la izquierda. Entonces da a entender que un arma de justicia a la derecha o a la izquierda podría ser a la derecha un arma pues defensiva, como una espada, y hacia la izquierda una arma de ofensiva como la espada, y la izquierda un arma defensiva como el escudo. O podría ser, como lo dice la Escritura, que es una espada. ¿Cómo es que dice la Escritura que es una espada? Entonces dice Efesios 6, verso 17. Mire cómo dice: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en Hebreos capítulo 4, verso 12, dice de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada. Ahí está, de dos filos. Podría ser hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Por qué de dos filos? Porque tiene que dividir. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. O sea, penetra hasta el hueso, que es donde mora donde habita, donde se posiciona el espíritu. Y es poderosa para discernir, o sea, para separar, para juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues, vimos que la espada es una figura de la palabra de Dios. Cada vez que usted mira en la Escritura, inclusive cuando lo veamos en el Antiguo Testamento, que son, acuérdese de lo que dice la Escritura en 1 Corintios 10, que lo que sucedió a los antiguos nos sirve a nosotros como tipos, dice, como ejemplo, como un modelo para copiar o evitar, pero en todo para ser exhortados y poder pues aprender, ¿verdad? Y de esta manera vemos también que en Cantares hay una relación de un amado con su amada, y cómo es que el amado, que es figura de Jesucristo, mira a la iglesia, que es esta Sulamita bendita. Entonces dicen que Cantares capítulo 6, verso 10. ¿Quién es esta que surge como el amanecer, bella como la luna? Mira cómo te trata mi Señor. Esplendorosa como el sol. Pero mira, e imponente como ejército en orden de batalla. Y alrededor de ella, dice el Padre, bueno, dice la Escritura, vemos en unos capítulos anteriores que hay un grupo de personas y que les define de esta manera en el capítulo 3, verso 8. Que hay 60 valientes. La palabra griega que utiliza hebrea es giborín, o sea, valientes. Y dice, todos expertos con la espada, adiestrados para el combate, pero están alrededor de esta amada. Pero estos son como decirte, una figura de los ministros, de los pastores, de los que cuidan a la amada, de los que lo cuidan a la iglesia, cada uno con su espada a la cintura, por temor que alguien los sorprenda de noche. ¿Sabes qué? Me agrada muchísimo pues ver cómo es la figura que el Padre cómo es que Él nos mira, de tal manera que Él tiene atención y provoca que la iglesia se pueda levantar de una forma cuidada, protegida, guardada, pero a los que se dejan proteger y guardar. Entonces, vimos que la referencia a las armas espirituales o a estas armas de justicia, como la espada, nos puede servir en diferentes áreas. Entonces la palabra de Dios o la espada se puede estudiar, la estudiamos la semana pasada
para nuestro crecimiento espiritual. Una enseñanza hermosísima. Algunos de ustedes me han comentado cómo es que les impactó esta enseñanza, porque no hay como darle a la palabra la atención que merece. Pero, como te digo, el anhelo del Padre es cuidar, guardar a su amada para poderla presentar con vestiduras blancas, dice, limpias, lavadas, pero lavadas por medio de su palabra, dice Efesios. Y por eso es que Él desea que se pueda presentar en santidad, una amada santificada. Y el objetivo de todo esto es que esta hermosa iglesia pues resplandezca, o sea, lo que Dios ha hecho en su vida, creciendo espiritualmente y en santidad. ¿Para qué? Para que pueda dar testimonio, pueda resplandecer. Entonces hoy pues vamos a agarrar todas las características o los versos que hay en la palabra que hablan de la espada para santificar a su amada, a su iglesia. Entonces encontré ahí varias áreas donde la amada, donde la espada puede ayudarnos a ser santos, a vivir en santidad. Uno es para liberación. Dos es para poder destruir a Amalek. Usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Ahí lo vamos a ver en su tiempo. Y otra es para poder guardar nuestras generaciones. Entonces usted dice, ¿pero qué tiene que ver con la santidad? Muchísimo. Porque nosotros podemos romper, por ejemplo, ancestros, o podemos librar a nuestras generaciones de pues cosas que estén atadas a nosotros. Lo otro es, hay un verso, pero mire, enriquecedor, que habla sobre el Leviatán. ¿Y eso qué es? Pues es figura de Satanás, pero ahí lo vamos a ver. Pero habla en ese verso que es una serpiente huidiza, también es una serpiente tortuosa y es el dragón del mar. Pero en este verso habla de la espada, cómo es que viene a destruir al Leviatán. Y vamos a ver hoy también que la espada nos sirve para no practicar el mal. Aleluya. No sé si usted, pero yo estoy emocionado y ya tengo ganas de que le entremos, pero con todo lo que el Señor nos quiera dar este hermoso momento. Bueno, entonces vamos a ver la primera área, que es la de liberación, ¿verdad? Entonces, por supuesto, si algo quiere el Padre es encontrar a una iglesia que no esté atada, que no esté aprisionada, a una iglesia que pueda pues desarrollar lo que mi Dios le ha dado con libertad. Entonces dice el Salmo 17:13 de esta manera. Mire cómo dice: levántate, Señor, dice, sal a su encuentro, derríbalos, líbrame con tu espada del malvado. Se ha visto que en muchos de los temas que hemos visto es que agarramos cómo es que David fue un vaso muy usado por Dios para su enseñanza. Y es que los salmos están tan enriquecidos con figuras, con palabras de exhortación, pero sobre todo de ejemplo para nosotros. Y aquí encontramos cómo es que el Padre, le está clamando al Padre: levántate por mí, o levántate por nosotros, y sal con tu espada, con tu palabra, para derribar al mal, y que podamos, pues de alguna manera, ser liberados. Y por eso es líbrame con tu espada. Y mire cómo dice entonces en Juan 8, 31, 32, Jesús hablando acerca de que cómo es que la palabra nos puede hacer libres. Entonces dice así: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permanecéis en mi palabra, en mi espada, verdaderamente sois mis discípulos. Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo, Cristo Jesús. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué es lo que hace la verdad? La verdad nos dará liberación, nos hará libres. Por supuesto. Mira, uno dice, pero ¿por qué tanta Biblia, Biblia, Biblia? Y es que la abundancia de su presencia dice que hay gozo y hay plenitud de gozo y de justicia. Entonces, si tú quieres ser una persona justa delante de Dios, tienes que conocer su palabra que sale de su presencia. Y Él dejó pues la Escritura como el manual del fabricante, como la lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos, y de esta manera poder nosotros dirigir nuestros caminos. Y por eso es que yo les pido, cada vez que puedas sentarte a escuchar los discipulados, escribe y retén y trata de repasar y masticar, ser como disculpa la expresión, como el rumiante, que de un estómago lo pasa al otro y decir, esto me puede ser útil, yo sé que me puede ser útil. Y de esta manera la espada o la palabra se queda grabada, y en el momento que tengas que darle duro al enemigo, vas a tener una espada bien afilada. Bueno, hay otras áreas donde podemos ser libres. Podemos ser libres del pecado, ¿verdad? Podemos ser libres, pues, de nosotros mismos, de la vanagloria, del orgullo. Pero yo hoy traigo a los que nosotros tenemos que también ser libres de, oiga esto, del legalismo. Porque de alguna manera nosotros podemos empezar tal vez diremos, mire, yo ya salí, gracias a Dios, yo ya salí de la otra religión donde me enseñaban un montón de tradiciones. Pero puedes volver a caer dentro de la religión evangélica con ciertas tradiciones. Es que si no lo hago así, y es que así, tienes que evitar, tienes que dejar que Dios hable para poder evitar ser atado a vanas tradiciones. No estoy diciendo que no debemos de regirnos por la Escritura, sino al contrario. Pero mire, por lo menos esto te va a enseñar este verso. Dice de esta manera, mire cómo dice: pero ahora estamos libres de la ley. Por supuesto que estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. O sea, estábamos atados, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aleluya. Entonces, nuevamente, no permitas que cuando tú leas la Escritura la retengas sí la tienes que retener, pero no se vuelva únicamente un solo conocimiento y te vuelvas de una vez muy rígido, sino dile: Señor, Espíritu de Dios, tal como dice tu Escritura, yo quiero que tu Espíritu me dé vida para romper lo viejo o la letra que a veces se vuelve me puedo volver tan legalista. Y eso, por eso yo quisiera hoy dedicarme un ratito a esto, porque nosotros tenemos que aprender a diferenciar, a ser radical o legalistas. Porque el radical es el que, conociendo la palabra, sabe, por lo que hemos estado viendo, tiene ese espíritu que Dios le dice:
yo te voy a permitir que tú puedas diferenciar el bien y el mal. Y el bien para que se vuelva vida en ti y que tú puedas levantarte a hacer mi propósito. Porque el problema es cuando nos volvemos muy legalistas y decimos, no, es que yo no me quiero torcer, y a veces empezamos a tomar la palabra como una carga, no dejamos que el Espíritu fluya y no permitimos que el Espíritu haga su labor como Él quiera hacer. Yo casualmente le decía a un amigo en estos días, no te metas a tantos estudios teológicos. Mejor, no estoy diciendo que sea malo estudiar, no, es bueno. Si esto te va a obligar a meterte en la Escritura y a profundizar en ella, pero sobre lo más importante es dejar que el Espíritu Santo trate contigo y te hable por medio de su palabra. Y yo te puedo asegurar que Dios te va a hablar. A mí el Señor me sigue hablando en las madrugadas y me despierta muchas veces, y de repente yo sé que Él está ahí, y entonces vengo yo y digo, no, me tengo que despabilar, y a veces con compromisos en la mañana, pero yo sé, el Señor me va a hablar. Y agarro la Escritura y empiezo a leer ese pasaje que estaba leyendo tal vez el día anterior, o algún pasaje que me quieres hablar, y lo empiezo a repasar, a revisar, y mire, como que si alguien me estuviera susurrando, esto y esto. Y me doy cuenta, ¿y esto por qué no lo había visto? Porque le diste libertad al Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que revelara. Y en esa revelación se muestran los secretos, los misterios y los mega misterios del Señor. Bueno, sigamos con el otro área donde la espada nos puede ayudar a santificarnos. Entonces, a destruir a Amalek. Entonces, acuérdense cómo es que Dios instruyó o le ordenó a Josué que tratara con esta raza, que pues era una raza que traía unas costumbres, unos hábitos que definitivamente estaban muy fuera a lo que el Padre le agradaba, sobre todo pues su idolatría, sobre todo la idolatría. Entonces dice que en Éxodo 17:13 dice que Dios le ordenó a Josué, le dijo, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Pero mire cómo es que es el enemigo, porque aunque dice que Josué agarró y lo deshizo al pueblo, pero aún después en generaciones posteriores aparecen los amalecitas. Por ejemplo, en el tiempo de los jueces aparecen los amalecitas, en el tiempo de Saúl. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa es que el enemigo logra dispersarlos. Y así puede ser el enemigo. Uno puede decir, yo ya fui libre de esto, pero a veces el enemigo dice, espérate, y ahí tienen un rincón, y dice, ahí te va a visitar esa potestad para volver a tratar de atar a aquellas cosas que de alguna manera nosotros creíamos haber sido libres. Entonces, la importancia de ser santos, santos, santos continuamente. Ahora, ¿por qué Dios quería, qué actitud, qué hizo los amalecitas, por lo cual el Señor no le ordenó a Josué que los deshiciera? Y es que estos eran de alguna manera un adversario que no peleaba de frente, sino peleaba a la espalda, a escondidas, como si fuera una traición. Mire cómo dice Deuteronomio capítulo 25, verso 17 en adelante. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino, cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino, pero ¿de dónde? Y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando estabas fatigado, cansado, y él
Y él no temió a Dios. ¿Sabe qué? Me da la impresión que de alguna manera como que Dios quiso manifestarse a Amalek, a los amalecitas, y estos lo rechazaron. A veces Dios viene y Él quiere manifestarse a ti y quiere acercarse a ti. Y muchas veces nosotros, puede ser que algunos lo escuchan, pero dicen, no, yo voy a utilizar a mi Dios en los momentos que yo me sienta angustiado, agotado, agobiado. El problema es que en el momento cuando uno está desanimado, tal vez ahí se te olvida quién es el Dios que te guarda. Y el enemigo aprovecha esas falencias, oiga, esas debilidades. El enemigo aprovecha al desanimado. E inclusive, yo podría decirte, al que vive preocupado, afanado. ¿Por qué? Porque ese ánimo que no está pues encendido, firme, antes de buscar a Dios, va a buscar tal vez sus propias, llamemos sus propias fuerzas. Y eso no le agrada a mi Dios. No le agrada. Tú que has estado atravesando pruebas, acuérdate, mi Padre es el que está por delante. Y si tú sabes que tienes debilidades, tienes, pues, estás, llamémosle así, desanimado o cansado, como estos que cuando estaba el pueblo de Israel así, guarda estos, que hubiera sido el pueblo de Israel, guardar su retaguardia y no descuidar su retaguardia para que el enemigo no te afecte, ¿verdad? Entonces, hay otra forma también de destruir a los amalecitas. Mire qué linda esta porción de la Escritura. Entonces, dice, esto fue cuando Gedeón iba bueno, le voy a contar la historia. Dice que Dios llamó a Gedeón como juez para liberar al pueblo, en este caso eran los madianitas. Y él viene y le dice a él, ve y busca a gente que te acompañe. Entonces él vino y eran 10,000. De repente el Señor le dice, diles que quienes se sienten temerosos se regresan. Y su sorpresa es que de todos esos se regresó la gran mayoría. Entonces, habrían todavía un par de miles, y cuando iban en el camino, había un abrevadero y el Señor les dice que beban agua. O sea, diles que descansen y tomen agua. Y algunos de estos empezaron a beber agua así encuclillados, soltaron la espada, dice, y empezaron a tomar agua así con la lengua, como el perrito, diríamos. Pero habían otros que con la espada todavía en la mano, tal vez a la derecha, y con la izquierda tomaron agua. ¿Cómo? Con la palabra, pero ¿cómo? En guardia, sabiendo que la palabra los puede liberar. Entonces el Señor dice, esos son los que necesito. Y sabe, únicamente 300, o sea, eran 10,000 y con 300, y Gedeón se quedó asustado. Con 300, ¿cómo voy a vencer si los enemigos parecen como hormigas? ¿Verdad? Son millares. Espera, no te preocupes. Entonces él dice que el Señor por instrucción les dijo, ubíquense en las partes alrededor donde están estos enemigos, posiblemente era un tipo de valle, y ellos estaban en la montaña y estaban ubicados cada cierto tiempo, y tengan por un lado, dice, entonces un cántaro con una vela, y que esté pues el cántaro pues escondido en la vela, y por otro lado vas a tener la espada en la cintura, y en la mano derecha van a tener una trompeta o un shofar, ¿verdad? Entonces leamos ahora la palabra.
Entonces dice así la palabra. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas. Me imagino que eran escuadrones de 100. Y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, o sea, las velas, y en la derecha las trompetas con las que tocaban, y gritaron: por la espada, por la palabra de Jehová y Gedeón. Qué hermosa enseñanza. Y no sé si usted ya lo vio, pero ¿cuál es la enseñanza aquí? Bueno, lo que dice es que, como todo es figura, dice que cuando ellos empezaron a mover la tea, o sea, la vela esta o la mecha, como la antorcha esta, y empezaron a sonar el cántaro, fue un estruendo alrededor de ese campamento de millares. Y cuando los del campamento en la madrugada se levantaron a ver y vieron la cantidad de luces alrededor y la bulla de las trompetas, mire, dice que el Señor provocó que entre ellos mismos hubiera una confusión, y empezaron ellos a espadear a diestra y siniestra hasta que dice que no quedó ni uno. Y los que estaban huyendo, dice que ellos, los 300, los alcanzaron, hasta que prácticamente Dios les dio la victoria. ¿Cuál es la figura? El Señor dice: yo te voy a dar la victoria para que la luz que está dentro de ti, como esta tea, esta antorcha, brille, resplandezca, pero déjate quebrantar. Mira, la Escritura dice que antes del quebrantamiento viene la altivez de espíritu. O sea que aquí hay 2 caminos, llamémosle de esta manera. El primero es: o tú permites que tú te quebrantes, tú te abras y le digas al Señor: aquí me presento como el barro en manos del alfarero, hazme de nuevo, pero saca lo que tú quieras hacer de mí. O dejas que el Señor te quebrante. Yo te aconsejaría que el Señor no te quebrante. Realmente dice que, incluso dice el proverbio, ¿verdad?, que al que ha sido reprendido, de repente se verá quebrantado por el Señor. O sea, al que ha sido reprendido y no escuchó y dijo: no, yo estoy bien, y aún así no escuchó, entonces viene Dios y lo quebranta, dice, y para él no habrá medicina. No en el sentido, no es que no vaya a morir, sino que en el sentido que va a tener que sufrir ese quebranto, porque lo que uno siembra, eso cosecha. ¿Por qué no se deja uno reprender? Porque hay una altivez. Antes del quebrantamiento hay altivez de espíritu. Entonces, el Señor hoy te pide: mira, a mí, yo quiero hallar una iglesia santa, una iglesia que se deje moldear por mí. Entonces, quebrantémonos. Es preferible ahora decirle: Señor, examíname y déjame quebrantarme, no permitas que mi ego o mi calidad de cristiano me hagan creer que estoy muy bien. No, examíname, oh Dios. Y de esta manera yo pueda pues tocar trompeta de victoria para que tú aniquiles a todos nuestros enemigos. Aleluya. Bueno, entonces miremos otro de los temas que estábamos viendo. Entonces vamos a ver ahora cómo es que el Señor quiere guardar nuestras generaciones. Entonces dice en 2 Samuel capítulo 12, verso 9 en adelante. Dice así la Escritura. Entonces leámoslo, vamos a leerlo en la pantalla. Aquí está David siendo, mire aquí, aquí él fue David
fue confrontado por el profeta Natán por el pecado que él hizo. La verdad que David se disparó unos pecados terribles, que uno diría, pero con esos pecados, ¿cómo recibió el perdón? Pero el problema es que lo que uno siembra, eso cosecha. Por supuesto que Dios lo perdonó, pero lamentablemente su pecado alcanzó sus generaciones. Y yo creo que él pudo haber roto ese designio que hubo, pero él no lo hizo porque él ya no corrigió a sus hijos. Bueno, pero leamos lo que dice aquí. Dice en el verso 9: porque has despreciado la palabra, le decía Natán a David, has despreciado la espada del Señor, haciendo lo malo a sus ojos. Has matado a espada, o sea, utilizaste palabra a Urías, has matado a espada a Urías Eteo, que era el esposo con la que se quedó de Betsabé. Has tomado a su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa. O sea, hay designios que Dios ha establecido con los cuales pueden llegar a nuestras generaciones. Porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías Eteo para que sea tu mujer. La verdad que esa sentencia es, pero miren, durísima, porque tal como el Señor se lo dijo, en las generaciones de David, él tuvo, lamentablemente, él vivió cómo es que sus hijos se mataron unos a otros, cómo es que Absalón, el hijo mayor, se le rebeló contra su casa, contra él mismo, contra David. Cómo es que en el tiempo, eso tal vez ya no lo vio, él ya estaba muerto, pero en el tiempo de Salomón, cómo es que un hermano de Salomón se le levantó a Salomón también. O sea, sus generaciones, la verdad, se hirieron demasiado entre ellos mismos. Y yo estoy convencido que, conociendo el carácter de mi padre, él pudo haber roto esta sentencia si David hubiera puesto en corrección a sus generaciones, a sus hijos, pero él no lo hizo. Pero él, por lo menos, él sí se libró, y por eso fue tomado, su arrepentimiento fue tomado por justicia. Es más, no solo quedó por justicia, sino quedó postergado porque quedó escrito para nosotros, escrito en los Salmos, donde ahí se mira cómo es que él se arrepintió de tal manera. Por ejemplo, David dijo en el Salmo 32, verso 1 y 3, mire cómo lo dijo de esta manera. Dice de esta manera: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto, porque él se arrepintió. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mire lo que pasó. Mientras que uno calla, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. ¿Saben? ¿Por qué aquí, cuando uno mira este verso, notamos que David le fue perdonado y él conocía estas tres facetas del pecado: la transgresión, el pecado y la iniquidad? El problema es que cuando la iniquidad es tal en el individuo y la gente, aquel no se arrepiente, prácticamente puede arrebatar el alma. Y bueno, igual el pecado, la transgresión, pero la iniquidad es terrible. Entonces David sabía: Señor, perdóname de mi pecado, de mi transgresión, de mi pecado y de la iniquidad. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que cuando uno calla, cuando uno no se ministra, cuando uno se encierra con su pecado, dice que el cuerpo se consumió. O sea, el alma mire, como que te empieza
apretar. Y hay un gemir durante todo el día. ¿Sabe que cuando leímos el verso anterior, donde David, cuando Natán estaba confrontando a David, dice la escritura que mientras que él estaba callado, Natán mismo le dijo, y dice aquí en 2 Samuel 12:12, en verdad lo que tú hiciste en secreto, dice el Señor, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. O sea que esto era pues porque Absalón agarró a todas las esposas de David y hizo de las suyas con ellas en el terrado del palacio, a plena luz del sol. Pero esa es una, ¿sabe? Es una reflexión diciendo de que no hay nada, mire, así dice la escritura, no hay nada debajo del sol ni del cielo que no ha de ser expuesto o revelado. Así dice la escritura. Eso da a entender que es mejor decirle, Señor, aquí me abro, ayúdame a abrirme contigo. Y si tú sabes que eres repetitivo y no logras corregir, busca un ministro, busca a alguien que te pueda llevar en una senda correcta y pueda presentar tu causa delante de Dios y te pueda dar el consejo. Y en ese momento que tú abres tu corazón, ¿qué hay? Una liberación. Pero lo más lindo es que guardas también a tus generaciones, porque si no, el enemigo dice, tiene como él toma autoridad y dice, esa potestad que te visitó te puede visitar en generaciones futuras. Bueno, qué hermoso esta expresión. Vamos a seguir con el otro. Ya me está agarrando el tiempo otra vez. Vamos a ver ahorita rápidamente lo que es Leviatán. Y dice así la escritura. Mire lo que dice la escritura aquí en Isaías capítulo 27:1. Dice, aquel día el Señor castigará con su espada feroz. Mire aquí también este orden. Con su espada, con su palabra. Feroz, grande y poderosa. Hay una secuencia. Y a esta espada feroz, grande y poderosa va a destruir, dice, a Leviatán, que es figura del diablo, Satanás, es una potestad. Serpiente huidiza, y aquí hay otra progresión, a Leviatán, serpiente tortuosa, 2, y 3, y matará al dragón que vive en el mar. Bueno, para que tú puedas entender esto, hice esta orden, porque así como el enemigo utiliza, pues copia, él es un imitador, entonces él utiliza lo que Dios usa, lo que él hace, y él hace una como decirte, una antítesis. O sea, por ejemplo, hay un antiatrio, un antilugar santo, antilugar santísimo. Y así como está el Padre, el Hijo y el Espíritu, él también tiene, ¿verdad?, a la bestia, al anticristo, al profeta en el Apocalipsis. Bueno, entonces encontramos aquí que hay una secuencia. Hay una serpiente huidiza y esta como que desarrolla, como que se evoluciona a una serpiente alada, a una serpiente que dice tortuosa, y posteriormente esta se transforma en el dragón. Y de alguna manera también lo vemos que Jesucristo tuvo ese encuentro cuando él llegó al desierto. Se encontró, y ahí hay una secuencia también con el tentador, que así se le llamó, el tentador, después al diablo, que era diabolos, ¿verdad?, que significa calumniador o difamador, y de ahí que él le habló a Satanás, y Satanás pues significa adversario, ¿verdad? Entonces, el diablo es sutil, él maquina y él es astuto. Entonces, acuérdese, dice en 2 Corintios capítulo 11, verso 3, pero me temo
que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo? Agarrar nuestras mentes. Vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Qué es lo que quiere hacer? Agarrar nuestros conceptos y prácticamente hacerlos añicos para que nosotros nos dejemos llevar por lo que Él quiere. Y de esta manera que nosotros pues perdamos esa comunión, esa santidad. Entonces dice ahí que hay que utilizar una palabra que sea feroz, grande y poderosa. Diga conmigo, una espada feroz, grande y poderosa. Bueno, entonces vamos a estudiar rápidamente cada uno de estos. Vamos a estudiar ahorita cómo es que el diablo se presentó con Jesús. Mire qué hermosa esta relación de cómo es que él mismo, el diablo, quiso usar la espada, pero a su manera, manipulando la palabra, pero el Señor, que es sabio, utilizó la palabra, la espada, correctamente. Entonces uno dice, dice que primero llegó el tentador. Como tentador lo tentó, y dice que lo primero que le dijo es que las piedras se conviertan en pan, en Mateo 4:3. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo? Primeramente, tentarte prácticamente a lo terrenal, a decirte, no hombre, si yo te puedo dar trabajo, yo te puedo dar sustento, yo te puedo dar comida, no tienes por qué preocuparte. Confía en mí y confía en tu trabajo, confía en tu cuenta monetaria, confía en lo que tienes, porque eso es lo que permanece. Y uno ahí va, ¿verdad?, poniendo su confianza en lo que uno cree que ha adquirido. Y no se da cuenta que el enemigo lo único que ha tratado es tentarte a que pierdas la confianza en aquel que todo lo da. Y dice que el Señor le dice, ¿verdad?, que comeremos únicamente la palabra de Dios, que él le respondió con la palabra, porque él le dijo, come pan aquí, no dice, mira, nosotros vamos a sustentarnos de la palabra del Señor. Bueno, entonces dice la segunda vez que viene ya como diablo, como difamador, dice ahí. Entonces él le dice, y utilizó la misma escritura, lo llevó a un pináculo y le dice una parte alta, lánzate, porque a tus ángeles te rescatarán, dice Mateo 4:6. Entonces, aquí utiliza el enemigo otra situación. Tú tienes dones, utiliza milagros a tu favor, utilízalos. Y es lo que dice la palabra, utiliza las bendiciones de Dios a tu favor y gózate con las bendiciones. Y el problema de esto es que, acuérdate, Dios te quiere bendecir, pero no quiere que tú ames las bendiciones. Él quiere que tú ames al que otorga las bendiciones. Entonces el Señor le respondió, y aquí ese es el único verso donde Él le dice, y la Escritura dice, también, ya que tú me estás hablando de la palabra, yo te voy a devolver también por la palabra, ¿verdad? Al Señor tu Dios no tentarás. Y yo te digo, el Señor te guarda, pero no tienes que estar ansioso de cómo voy a hacer, cómo me va a utilizar, o tenía el don y ahora ya no lo tengo. No, hombre, deja que el río fluya, me dijo a mí una vez el Espíritu de Dios. Yo voy a hacer al que se somete a mí y lo voy a levantar en su tiempo. Deja que el Señor obre. Y mire, la tercera viene como adversario, como cuando le dijo, vete de mí, Satanás. Bueno, le dice Satanás, que es el adversario, y dice que ahí lo llevó a una parte más alta y le enseñó los reinos y la riqueza. Le dice, todo esto te la doy si tú me sirves. Yo puedo imaginarlo al Señor con su mirada, y tal vez hasta hizo esa risa de decir, ¿qué estás hablando? Al Señor tu Dios servirás y solo a Él adorarás, le respondió. Entonces aquí vuelve al otro diciéndole, puede ser que Dios te ha bendecido y ya hasta espiritualmente ya tienes muchas cosas, pero a lo mejor
la vanagloria, oiga esto, los deseos de los ojos, los deseos de la vida y la vanagloria. Perdón, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida han hecho que tú te enfríes. Y dices, no, si soy cristiano, pero los reinos de este mundo te han seducido. Hoy el Señor te dice, ¿cómo Jesús le respondió? Al Señor tu Dios servirás y solo a Él adorarás. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, entonces sigamos ahora con la primera serpiente. Serpiente huidiza. Y aquí lo atamos con la otra, con la secuencia anterior. Entonces es como que si fuera la tentación. Por supuesto, si algo quiere el enemigo es tentarnos continuamente. Pero dice el Señor, porque no tenemos, dice Hebreos 4:15, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como todos nosotros, pero sin pecado. Entonces, mira, lo que te quiero decir es, la tentación va a llegar, por supuesto, pero no podemos decir nosotros que somos tentados de parte del diablo. No, de parte de Dios. Es el diablo quien nos tienta y él va a aprovechar esas áreas de debilidad. Dice la Escritura, tengo aquí que dice así, pero no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. En 1 Corintios 10:13. Y fiel es Dios, que no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas soportar, sino que con la tentación proveerá siempre la vía de escape, a fin de que podamos resistirla. Entonces, ¿qué es lo que dice? Aprendamos mejor a evitar la tentación. Huye. Mire cómo le dice Pablo a Timoteo con relación a esta serpiente huidiza. Y esta palabra huidiza es lo mismo de huir. Huye, huye. No te hagas el muy fortalezón o fortachón o el muy diciéndole, yo sí puedo. No, ten cuidado, huye. Entonces dice de esta manera, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Entonces, para podernos limpiar, porque mientras que nos estamos limpiando, ¿cómo hacemos, Señor? La tentación es mucha. Huye, huye, dice ahí. Te lo voy a poner en grande para que lo puedas leer. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Sabes qué? Es curioso cómo es que Él utiliza las pasiones juveniles, porque da a entender de que aunque tú creas que espiritualmente ya eres un poco fortachón, el enemigo sabe cómo seducirte y sabe cómo recordar esas áreas cuando éramos más jóvenes o más inmaduros. Y él dice, por ahí le voy a entrar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Huye, huye. Serpiente huidiza. Bueno, miremos ahora la serpiente tortuosa. Esta palabra tortuosa es torcida. Y aquí está hablando obviamente aquellos de los que tuercen la espada o la palabra. Entonces dice así en 2 Pedro capítulo 3 verso 16. Vamos, lea conmigo. Hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también el resto de las escrituras para su propia perdición. Y sigue después, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, como aquellos de Gedeón con la espada en alto. No sea que arrastrados por el error de estos hombres libertinos, caigáis en vuestra firmeza. Bueno, mire, nuevamente yo insisto, hay que tener pero cuidado a quien escuchas. Porque ahora en estos momentos de tanto encierro, o aunque ahora muchos están ya trabajando, pero les dio ahorita muchos quedaron con el hábito de estar escuchando
voces de diferentes tipos. Y el problema es que algunas voces usan la espada o la palabra como diciendo yo soy el que la maneja, pero hay que cuidar porque hay algunos que lo que únicamente provocan es motivarte con la espada, pero no tiene fundamento. Entonces pueden torcernos, pueden volvernos, dice que pueden desviarnos del resto de las escrituras. ¿Qué hay que hacer? Pues como los de Berea, más de alguna vez te lo he dicho, cuando tú estudies esto, léelo, Señor, que ayúdame a profundizar en esto para poder tener yo la espada en guardia, para poder yo estar lista con la palabra y no sea arrastrado por el error. Mire, oiga lo que le digo. Lo que yo veo es que en estos últimos tiempos, dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, se va a levantar un espíritu que es pues antagónico para poder llevar a la gente a una operación de error. Así lo dice. ¿Qué significa eso? A una creencias desviadas. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Entonces, cuídate, porque el enemigo puede estar listo para desviarnos. Bueno, por eso es que dice la Escritura, seamos irreprensibles y sencillos. Mire cómo lo dice Filipenses, capítulo 2, verso 14. Aleluya. Y usted dirá, ¿qué cantidad de escritura? Mira, más de todo esto se le tiene que quedar algo. Haced todas las cosas sin murmuraciones. No murmure, ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Esta generación de ahora es muy probable que lo que le guste es una palabra liviana. No, yo quiero con un verso debería ser suficiente, pero realmente no, ahorita necesitamos ser mejor equipados, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, como esa tea, como esa antorcha, que la podamos sostener. Mire, si algo debemos de hacer ahorita, decirle, Señor, lléname de toda la palabra que pueda. Y no es que yo te quiera volver un teólogo, no, lo que te quiero es que seas diestro, que tengas pericia con la escritura para poder manejar la espada y que en determinado momento se vuelva una espada ofensiva y que de esta manera tú puedas pues ser un luminar, como dice aquí, luminar, o sea, puedas resplandecer y resplandecer por la palabra de vida que habita en ti. Pero no te dejes llevar por esta generación torcida y perversa. Bueno, rápidamente vamos a ir ahora al dragón del mar. Apocalipsis 12, 4 y 5 habla... Bueno, antes de esto te quiero hablar de qué es esto. Hablamos de que el diablo ha evolucionado como una serpiente, ha evolucionado en el tiempo, alada, dice, y ahora en el Apocalipsis, que en los tiempos que estamos viviendo, ya tiene una figura como dragón, o sea que yo me imagino que tiene cualidades terribles, por supuesto. Pero mire cómo dice la Escritura. Esto es una referencia cuando la iglesia va a ser levantada. No es el rapto. Dice que en un abrir y cerrar de ojos, todos los creyentes, en un abrir, o sea, en un microsegundo, porque un microsegundo aquí en la tierra son días en el tiempo Olam o en el tiempo Kairos. Nuestro tiempo Cronos puede ser un segundo, pero allá en el tiempo Kairos son días, mucho tiempo. Un día es como 1000 años, dice. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos llegaremos al altar de Cristo y seremos juzgados en el tribunal. Y estaremos en el cielo, dice. Y en el cielo mismo, aquellos que hayan sido aprobados, será el hijo varón que da a luz esta mujer. Y estos serán arrebatados. Ahí aparece el arpazo. Pero este dragón ya está listo ahí para querer devorar aún así a este hijo que está por nacer, pero no a poder.
Entonces dice que la mujer que no fue aprobada va al desierto y el dragón la persigue. Bueno, pero miremos cómo dice la escritura. Entonces dice así: su cola, hablando de este dragón, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Está hablando de que en estos tiempos él va a agarrar a todos los ángeles que él engañó, esos ángeles demoníacos, y los va a lanzar a la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando era a luz. Y ella dio a luz a un hijo varón. Este es un hijo huíos, un hijo maduro, que es Cristo como cabeza, que ha de regir, y nosotros, la iglesia es el cuerpo, la iglesia aprobada, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado. Ahí está la palabra arpazo. Fue arrebatado hasta el trono de Dios. Y dice después en los versos que siguen que la mujer, ella no fue arrebatada, ella regresó al desierto, que es también la mayor parte de la iglesia. Bueno, ¿por qué es tan importante hablar de esto? Porque, óigalo, ahorita es el tiempo de santificarnos. Ahorita es el tiempo de presentarnos delante de Dios aprobadamente y que nos limpia aquí en la tierra. Que el Espíritu Santo pase su juicio y nos muestre qué es lo que no le agrada, para que cuando estemos en este momento en el tribunal de Cristo, como lo lea nosotros seamos partícipes de este hijo varón que fue arrebatado. De lo contrario, vamos a ser como la mujer que llega al cielo. Y yo no quiero aquí condenar a nadie, y tal vez tú dirás, es que me cuesta. Por lo tanto, ahorita es el tiempo. Si tú sientes que te cuesta, es el tiempo de decir: Señor, ayúdame a levantarme de una mejor forma. Y por eso es que el desierto es para santificarnos. Esta mujer fue llevada al desierto para purificarla, que es figura de la tribulación. Pero también el Señor permite desiertos ahorita, antes del levantamiento, del arrebatamiento, momentos de angustia para que tú puedas, oiga esto, para que tú puedas limpiarte, purificarte, santificarte, que es el término que estamos viendo. Entonces dice aquí el Salmo 136, verso 11 y 12. Dice así: al que sacó a Israel, mi Dios, que sacó a Israel de en medio de ellos, de los egipcios, para llevarlos al desierto, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte. Aquí es importante esta palabra mano fuerte, que esta palabra fuerte es la misma palabra hebrea que poderosa. Palabra poderosa, con mano fuerte, con espada y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Y dice versos adelante, en el verso 16, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso esto! Porque lo que dicen, ¿sabes? Dice mi Padre es que Él te quiere pastorear. Déjate pastorear ahora en los desiertos que estás atravesando. Igual en la parábola de la oveja perdida, dice que la oveja se perdió en el monte, pero Él dejó a las 99 en el desierto. Mire, el desierto, no, aunque tú dirás, es que qué doloroso, qué árido, estoy pasando un desierto, no lo tomes tan a mal. El desierto es bueno, porque sirve para santificarnos, para purificarnos y para ser pastoreados, porque para siempre es su misericordia. Bueno, vamos a entrar al último y así terminamos. Disculpa que me haya excedido, pero dice en Romanos 13, verso 3 en adelante. Mire cómo dice de esta manera: no practicar el mal es la última, lo último que puede hacer la espada. Mire cómo dice: porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta. O sea que aquellos que están bajo un gobierno, por ejemplo, hoy estamos viendo, actualmente el día de hoy sale a luz quién queda como gobernante de Estados Unidos. Y no debemos de temer, porque Dios es el que pone y quita gobernantes. Y los que tienen buena conducta no tienen por qué temer. Pero sí para el que hace el mal, porque uno siente que es lo que uno recibe. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás el lejos de ello. Pero mire que dice el verso 4.
Pues para ti un ministro de Dios, o sea, un pastor o alguien que te dirija, o un líder que dirija tu vida, para bien. Pero si haces lo malo, debes de temer. Si Él utiliza su palabra, te está hablando para exhortarte, pues cambia tu conducta. Porque no en vano lleva la espada. Por eso este ministro, este pastor, o yo, aquí valga la redundancia, tu servidor, llevo la espada para poderte llevar en el camino correcto. Por eso soy un ministro de Dios. Tú puedes también ser ministro de Dios para tu familia, para tus hijos, para tu cónyuge, para tus compañeros de trabajo, para aquellos que estás cuidando o discipulando. Por supuesto, todos podemos ser de alguna manera ministros, pero ¿qué hay que hacer? Aprender a usar la espada. Pero aquel que hace lo malo, realmente el ministro se vuelve como un vengador que parece que llevará castigo para el que hace mal, porque aquel que hace malo y escucha a alguien confrontándolo, como me conociera, ¿por qué solo me habla a mí? ¿Por qué solo a mí? La verdad que no le agrada. Pero yo hoy vengo a decirte, haces bien, haz el bien y empieza a santificar tu vida. Y para terminar esta enseñanza, vamos a leer 2 Crónicas, capítulo 33, verso 9, de esta manera. Dice así: pues Manasés, que fue un rey de los malvados, de los peores reyes que tuvo Israel, hizo extraviar totalmente a su reinado, a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer el mal. Más mal que para hacer más mal que las naciones que Jehová. O sea que los obligó a hacer el mal y a unas abominaciones peores de las naciones que Dios destruyó delante de los hijos de Israel. Aleluya. Y por último, para poder amparar el verso que acabo de leer, dice: no seas sabios a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Lo que te quiero decir es, el Señor quiere encontrar a una iglesia limpia, sin mancha, pura, santificada. Sin santidad nadie verá al Señor. Y que mi anhelo es que tú puedas, después de esta enseñanza, examinarte y decirle: Señor, muéstrame. ¿Cómo puedo yo presentarme delante de ti? Pues mejor. ¿Cómo puedo yo, Padre mío, ser un mejor creyente? ¿Cómo puedo ser un mejor hijo? Un mejor hijo del Padre. Y después un mejor esposo. Un mejor padre. Y un mejor testimonio. Para que la gente mire en mí que yo me sacrifico, me busco la forma de presentarme delante de ti de una forma correcta. Ahorita es el tiempo de presentarnos ante Dios de esa manera. Yo le pido a mi Dios que Él te bendiga y Él te santifique. Ahí donde estás, cierra tus ojos, déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, bendice a mi hermano, santifícalo, cúbrelo con la sangre preciosa de Jesús, pero sobre todo, dale carácter, para que pueda, Señor, huir de la tentación, vencer el mal y sobre todo, velar en guardia, estar con la espada en alto, te lo pido, Señor. Y de esta manera, estar santificado y listo para el encuentro. Bueno, mis amados, perdón el atraso, pero era necesario culminar. Te bendigo y la semana entrante vemos la tercera parte que también te va a impactar y te va a volar la cabeza. Les amo, les bendigo y adelante. Bendiciones.